de Donald Trump, del amago que intentó hacer con la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo respondió la presidenta a esta cuestión. Y pues es un tema que de cierta manera, mi tocayo, había sido ya recurrente con Donald Trump, no solo desde su primera administración, sino que durante su segunda campaña presidencial que acaba de pasar, pues fue una advertencia, una amenaza recurrente sobre el flujo migratorio y esta cuestión de los impuestos, ¿no? De cómo castigar a México. Es una retórica que ha tenido Donald Trump durante muchos años y que, bueno, no hay que olvidar el eslogan que hizo hace algunos años sobre que vamos a poner un muro en el sur y México lo va a pagar, ¿no? Finalmente no sucedió como tal dicho muro y pues tampoco lo pagó como tal México, aunque no en estricto sentido no sucedió así, pero sí hay que recordar que este fenómeno de la migración que se ha estado dando y que se seguirá dando por las condiciones geopolíticas y geoeconómicas de la región latinoamericana, pues sí se vieron modificadas por este discurso y no tanto por las acciones que llevó a cabo Donald Trump, sino por la presión en todo caso que llevó a cabo en su primer sexenio al gobierno de López Obrador en ese momento, y que bueno, pudimos ver hace unos años las caravanas migrantes siendo frenadas por la Guardia Nacional en el sur de México, en el estado de Chiapas, y que finalmente, aunque no hubo muro, aunque no lo pagó México, sí fue México el que tuvo que detener estas oleadas de migrantes centro y sudamericanos hacia Estados Unidos, ¿no? Y Donald Trump, de nuevo, en este discurso, en esta perspectiva, en esta xenofobia que le caracteriza, pues empezó de nuevo a amagar a México con que se tenía que parar la migración, o si no iba a dar una elevación de impuestos de hasta un 25%, ¿no? Una cosa pues bastante crítica en la cuestión económica, que si bien no hundía al país, pues también no era algo que le facilitara la economía a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella tuvo una postura muy firme al principio en esta cuestión de decir, por cada impuesto, por cada arancel que vaya a dar Donald Trump, pues habrá uno de respuesta, ¿no? Salió con fotos con Ramón de la Fuente, con Marcelo Ebrard, y esto es un mensaje, ¿no? De decir, bueno, vamos a seguir la misma política de Secretaría de Relaciones Exteriores que habíamos tenido buena relación, buena cooperación, y aunque no lo dijo tal cual, pues básicamente se llegó a un acuerdo después de una carta pública, una llamada, y que van a seguir más o menos, mi tocayo, o así lo alcanzo a ver yo, con una temática similar a la de López Obrador, que es una cuestión de sí disminuir el flujo migratorio, sí empezar a hablar del tema de disminuir esta cuestión de las caravanas, aunque en un marco, ¿no? Diferente al de Trump, sí en un marco de respeto a los derechos humanos, a no cerrar las fronteras, esta cuestión de abrir puentes entre las naciones y los pueblos. Es un discurso un poco, muy diferente al de Donald Trump, definitivamente, ¿no? También hablaron de otra cuestión central en la cuestión México-Estados Unidos, que es la cuestión del fentanilo, ¿no? O sea, Trump está muy interesado en detener el consumo de fentanilo, hizo presión para lo mismo. Ahí creo que se le puede dar más la razón a Claudia Sheinbaum en la cuestión de que sí estamos luchando contra el fentanilo. Fuera de cámaras, alguna vez tú y yo lo platicábamos, mi tocayo, es un tema del consumo muy localizado en las fronteras. Realmente el fentanilo sí es un agente a atacar en México, sin embargo es muy hacia el mercado de las fronteras, es exponencialmente superior en las fronteras, y que bueno, Estados Unidos está muy interesado en frenar el consumo de esto. Por su parte, México siempre se ha comprometido en esta cuestión de la lucha o la guerra contra el narcotráfico, en especial en los últimos años con el fentanilo, y Donald Trump prometió de una campaña nacional, ¿no?, contra el consumo del fentanilo. No hay que olvidar la ciudad de los zombies o estas poblaciones que tienen a los homeless llenas de sujetos, ¿no?, al consumo de sustancias ilegales, que es el fentanilo, uno de los muchos problemas de sustancias que tiene Estados Unidos, que es otro tema, pero también no hay que olvidar que es un consumo
un tanto auspiciado, tolerado por el mismo estado de los Estados Unidos. Y por último, el tema de las armas, mi tocayo, que yo creo que hubiera sido central tocarlo por el tema de la violencia en México, se hizo de lado. Claudia Sheinbaum dijo que sí iba a tocar más adelante, entonces a mí me hubiera gustado que lo tocaran de una vez. Realmente, si los estadounidenses quieren que detengan la migración, que es algo que entre comillas le puede convenir a México, porque tampoco está muy a gusto con la migración masiva, y en eso están parcialmente de acuerdo. Lo que sí deberían estar totalmente de acuerdo es en el tráfico ilegal de armas que Estados Unidos realiza a México, y por lo tanto México también realiza en cuestión de sustancias ilícitas, no solo del fentanilo. Se dejó en segundo lugar, y yo creo que fue una cuestión más política y retórica, aunque sí hay objetivos prioritarios para el Departamento de Estado americano. No hay que olvidar que esto de la migración es un tema recurrente en el discurso de Donald Trump, y que es una cuestión de una promesa electoral, ¿no? Entonces, yo creo que esta amenaza del impuesto, del arancel, era puramente amenaza, pero que sí iba más hacia el discurso, hacia lo político, de tomar fuerza, de seguir agarrando fuerza para eventuales reformas que pueda proponer Donald Trump, y después movimientos que quiera hacer en este segundo mandato, que se espera que sea más violento que el primero, mi tocayo. Sí, mira, a mí me gustó que Claudia Sheinbaum mandó como primer bote una patada fuerte al balón que manda Donald Trump, porque la situación es que tenemos el antecedente que con la administración de López Obrador, al ser Marcelo Ebrard el encargado de Relaciones Exteriores, Donald Trump y Mike Pompeo cuentan de manera independiente en sus respectivas narraciones, tanto en libros como en reportajes, en donde a Marcelo Ebrard lo doblaron con la lógica de que si no ponía hombres mexicanos en términos de la Guardia Nacional o el Ejército a proteger la frontera sur de México para evitar la caravana de migrantes, iba a hacer un aumento de 30 y tantos % a los aranceles que llegan de México a Estados Unidos. Y eso lo cuenta Mike Pompeo en su libro, en donde menciona de que Marcelo Ebrard se le puso la cara de asustado, le pidió 20 minutos a Donald Trump para salir a hablar con su jefe, en ese caso el presidente López Obrador, y López Obrador aceptó que a cambio de poner más de 30,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para dispersar o evitar la entrada de inmigrantes de manera masiva, México iba a evitar poner ese arancel de amenaza. Y creo que si Claudia Sheinbaum, desde ahorita que ella es la presidenta en funciones y que Donald Trump oficialmente todavía no asume la titularidad del Ejecutivo en Estados Unidos, si manda directamente este mensaje de a cada arancel que nos pongan, arancel que también nosotros vamos a poner, pues evidentemente manda el mensaje político de que va a haber una posición más dura respecto a la negociación política. Me gustó también que en la carta hace la importancia que tiene tanto en términos empresariales el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá, y que ahora con el TEMEC pues también habla de toda esa cadena de producción que se requiere de ambos lados. También Marcelo Ebrard días posteriores hizo la mención de la cantidad de empleos que se perdería en Estados Unidos, la cantidad de inflación que se daría en muchos productos que están elaborados con cadenas de suministros provenientes de México o de importaciones que vienen de nuestro país. Y yo creo que me gusta ese mensaje de fortaleza política que manda Claudia Sheinbaum. Evidentemente estamos conscientes de la debilidad política y económica que se tiene entre Estados Unidos y México, en donde si analizamos el Producto Interno Bruto, Estados Unidos es 17 veces superior al de México, pero también la situación de la dependencia que se tiene en sectores económicos de Estados Unidos a lo que es la parte de la importación de productos, la cuestión de cadenas de armado conjunto que tenemos con ese país, pues se van a ver perjudicados si se empieza a hacer esta guerra de aranceles, porque hay que recordar que en Estados Unidos tenemos sectores de población blanca, anglosajona, protestante, que pertenecían anteriormente a los círculos industriales de Estados Unidos, que le dieron otra vez el triunfo a Donald Trump, y esas personas se pueden ver perjudicadas simplemente porque muchas de las grandes empresas de automóviles en Estados Unidos
tienen parte de su producción en México o dependen de la importación de lo que se hace aquí en automóviles, la parte de la reparación, la parte de la construcción de electrodomésticos de primera importancia que tiene el estadounidense común. Muchos sectores de la agricultura se van a ver perjudicados en Estados Unidos porque irónicamente somos los mayores importadores de muchos productos como el maíz proveniente de Estados Unidos, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano, de amenazar con aranceles que le afecten a la base del electorado de Estados Unidos, en donde le dieron el triunfo electoral a Donald Trump, donde se pueda presionar por parte de la Cámara de Representantes provenientes de estas zonas que se van a ver perjudicadas por la guerra de aranceles, donde los gobernadores también empiezan a cabildear junto a los empresarios con el presidente de las dificultades que tendrían no aplicar un tratado de libre comercio, en donde hay que decir que en pocas palabras consiste que entre las tres naciones, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, no se van a cobrar impuestos de importación y de exportación, y va a haber una libre circulación de mercancías. Cuando tú no tienes acuerdos comerciales con otros países, se te impone un impuesto por importación, y eso hace que al final el consumidor sea el que pague el costo de los productos. La realidad es que también otra parte importante es de que el discurso político que se viene desarrollando en Estados Unidos es de que por cuestiones del tráfico de fentanilo es la presión política que se quieren hacer en términos económicos con la cuestión de los aranceles. Donald Trump mencionó que si Estados Unidos sigue recibiendo fentanilo o producción de cualquier otro tipo de droga que entre por las fronteras de Estados Unidos, de Canadá o de México, Estados Unidos va a imponer ese arancel inicial de 25%. Ahí es el punto débil que tiene la administración de Claudia Sheinbaum, cuando ya llevamos varios sexenios donde representantes republicanos hablan abiertamente de la intervención que debe tener las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México, y esa es una llamada de atención porque si nosotros conocemos la historia de México y las relaciones con Estados Unidos, siempre se van a dar cuenta que cuando hay cambios importantes en términos estructurales, años antes se empieza a hablar por parte de la élite política y económica de lo que desea Estados Unidos y sus élites, que implementen las élites y los políticos mexicanos en su actuar. Por ejemplo, cuando nosotros perdimos la mitad del territorio nacional, ya se hablaba desde 1760 de que la Nueva España y que España vendiera en territorio de lo que actualmente es México a las pretensiones de expansionismo territorial de Estados Unidos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que formalmente nos quitaron la mitad del territorio mexicano en una guerra en 1846, pero que desde 1760 se tenía reportes y pretensiones de Estados Unidos que le quería comprar territorio, pues nos vamos a dar cuenta que son líneas de años de análisis para saber cuál es la intencionalidad política de los Estados Unidos. Cuando en su momento se empezaron a tener sabiendas de que en Texas ya habían colonos estadounidenses invadiendo lo que eran las tierras de nuestro antiguo estado, pues ese tipo de informes alarmantes antes de la independencia de Texas, 1833, ya se hablaba 40 años de lo peligroso que eran estas caravanas de estadounidenses que se estaban asentando en México, y nos vamos a dar cuenta que ese tipo de discursos políticos, nos vamos a dar cuenta que se van dando a lo largo de la historia de México. También vamos a recordar que cuando se presionaba a México para que cambiara su modelo económico, ya se hablaba desde los 70s y 60s y 70s de que México debía tener una economía de mercado abierto, donde se debía dejar a un lado la protección a la industria nacional y a la mercancía producto de los empresarios mexicanos, y esa presión política y económica de Estados Unidos se vio reflejado a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1991, o podemos hablar de la presión que daba los capitales estadounidenses en 1857, 1856, en todo lo que fue la segunda mitad del siglo XIX, para exigir al gobierno mexicano mayor apertura a los inversionistas estadounidenses en el país, y fue hasta el Porfiriato en donde ya se pudo dar carta abierta a la llegada de estos capitales. Entonces, si ya llevamos más o menos 2 sexenios que están hablando los republicanos y que ahora parece también los demócratas van a empezar a adoptar de que el estado gringo debe intervenir en México para combatir el crimen organizado, pues estamos dando los presidentes para que más adelante en siguientes administraciones, ya sea para la presidenta o presidente en el 2030 o en el 2036 o en el 2042,
pues se den ya los primeros pasos para que ya abiertamente tengamos otra vez tropas norteamericanas interviniendo en territorio mexicano. Y ya no me voy a extender más, simplemente ya vimos la operación de la captura del Mayo Zambada, en donde en territorio mexicano fuerzas armadas estadounidenses sustrajeron a un miembro del crimen organizado. La situación es de que con Donald Trump simplemente estamos viendo el reflejo de políticas que ya se quieren implementar por parte de las élites estadounidenses, y que creo que Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad política de saber poner con nuestras capacidades los límites que le debemos de poner a nuestro poderoso vecino, porque la desigualdad que tenemos en términos económicos, en términos militares y en términos de poder real es muy grande, pero algo tenemos que hacer, porque simplemente nosotros tenemos que proteger la integridad territorial de este país, tocayo.